Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos. Damos gracias a Dios por esta bendecida oportunidad que hoy tenemos de poder adorar a nuestro Dios y recibirlo para su palabra. Hoy es domingo 25 de septiembre de 2021. Ya septiembre se fue. Estamos en octubre. Precisamente estamos en los comienzos del otoño aquí en Estados Unidos y damos gracias a Dios porque nos permite también disfrutar, ¿verdad?, de estas estaciones del año. Hoy pues estaremos hablando del tema que he titulado Una lección de humildad, basado en Marcos capítulo 7 del 1 en adelante. Estaremos viendo y estaremos también reconociéndonos nosotros y teniendo en cuenta cómo también la palabra de Dios, en este caso el mismo Jesús, es el que habla, pues también nos ayuda a vivir humildemente. Veamos qué nos enseña la Biblia. Comencemos a leer pues lo que nos enseña Mateo 7 del 1 en adelante. Marco 7 del 1 en adelante dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos comer pan con las manos inmundas, esto es, que no estaban lavadas, lo condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Vemos aquí que está sucediendo algo, ¿verdad? Vemos que Jesús, pues, estaba en Jerusalén, estaba con ellos, pero que habían, pues, religiosos también, judíos también religiosos, que estaban mirándolo. Y estaban mirando ¿para qué? Para encontrar la falta, para buscar una razón. Es decir, estos eran hombres de Dios, servían a Dios, entre comillas, pero su corazón estaba lejos, ¿verdad?, de reconocer al Hijo de Dios, porque estaba sujeto ¿a qué? A las tradiciones. Y en medio de las tradiciones estamos viendo que criticaban a los seguidores de Jesús porque comían sin lavarse las manos. Era una costumbre establecida. No era precisamente era un mandamiento humano, entre ellos establecido, porque ellos consideraban que, siendo extremistas, pues tenían mejor agrado de Dios. De todas formas, ahí había algo más, y Jesús también lo revela. Tenemos que tener en cuenta eso. Cuando llegamos a Dios, llegamos siendo nosotros mismos. Pero, en la misma medida que vamos recibiendo la palabra de Dios, también recibimos lecciones. Lecciones de parte de Jesús para hacernos bien, para ayudarnos a tener una vida mejor y también alcanzar la bendición de vida eterna. Pero también, más que todo, que podamos ser sinceros y honestos. Y es un llamado aquí a ser humildes. Debemos tomarlo desde la parte buena. Dice el versículo 4 de Marcos 7. Y volviendo de la plaza, si no se laven, no comen. Eso hacen los fariseos, ¿verdad? Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. ¿Cuántas cosas más asumieron que, haciendo esto en su mente y estableciéndolos para todo el mundo, pues, ¿verdad?, y con estas acciones externas ellos estaban bien delante de Dios? Tenemos que tener cuidado, porque podemos pensar que debemos hacer esto y aquello, y que nuestros hermanos también deben hacer esto y aquello para que estén bien en la presencia de Dios.
Y si ese es nuestro pensamiento, pues tenemos que con sinceridad estudiar la palabra para encontrar en ella, ¿verdad?, aquello que nos ayude verdaderamente a ser personas que vivamos agradecidos, pero que ayudemos a otros a salvarse sin mandamientos humanos. Ya no pudieron más, y en versículo 5 lo demuestran. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. No estaban solo ellos. Así que dentro de los grupos religiosos también existen algunos, ¿verdad? Sabemos quiénes son ellos. Dice así. Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ya no aguantaban, tenían que preguntárselo, tenían que estar seguros, ya no se quedaban con eso. ¿Por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra. Más importante esto, y lo señalo, su corazón está lejos de mí. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas más semejantes. Ya el Señor le estaba declarando y le estaba hablando para que ellos pudieran entender, comprender la realidad. Así sucede a veces. Muchas veces nosotros pues tenemos nuestros propios pensamientos o pensamientos de otros que creemos, como he dicho, que son buenos porque nos ayudan a mantener un sistema religioso ante Dios. Sin embargo, son mandamientos de hombre. Y es triste que aún así Jesús, presentándose ante ellos y hablando, no entendía. ¿Por qué? Porque estaban fijos solamente en su idea. Y si usted no entiende la palabra, y si usted no entiende la enseñanza clara de Jesús, entonces su corazón está endurecido. Usted no está siendo humilde ante Dios. Usted está siguiendo, ¿verdad?, mandamientos de hombre. Y tiene que buscar, ¿acaso es de Dios esto que estoy haciendo o es de los hombres? Una pregunta clara. Les decía Jesús también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidáis, le quitan valor al mandamiento de Dios y ponen, ¿verdad?, el mandamiento de los hombres como algo aprobado por Dios. No son personas que la verdad de Dios les pueda ayudar. Y Jesús aquí le estaba dando una lección de humildad, que también nos puede dar a nosotros. Porque muchas veces y de muchas maneras podemos estar siguiendo a hombres y no a Dios. Y en esta lección de humildad está el someterse a nuestro Señor. Entonces el versículo 10 dice Jesús, porque Moisés dijo, y aquí le enseña algo más, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Es decir, ellos no se ocupaban económicamente de su padre y de su madre y enseñaban de que debían traer la ofrenda, ¿verdad?, a la iglesia y cumplir
con Dios cuando el mandamiento dice que honra a tu padre y a tu madre. Era algo fácil de entender. Pero qué difícil es para una persona que es humilde o una persona que está sinceramente equivocada poder entender las palabras de Cristo. Y aquellos más, porque al ser escribas y fariseos, pues ellos tenían, ¿verdad?, en su mente la tradición humana. Y lógicamente no reconocían a Jesús como alguien que le podía enseñar una verdad. Y en este momento le estaba enseñando una lección de humildad para que pudieran comprender, cómo Dios quería manifestarse en su vida. Dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Jesús aquí comienza a profundizar en algo. Dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando el Señor dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, todos nosotros tenemos oídos, pero Él está siendo claro aquí. No hay nada fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Lo estaba haciendo juzgado Jesús, ¿por qué? Porque sus discípulos comían el pan, sin lavarse las manos, y estaban violando un mandamiento humano. ¿Qué pesa más en la vida? Algo que en verdad es añadido a la palabra, o lo que se manifiesta, o la verdad que manifiesta con claridad la palabra. Jesús le está diciendo: piense en esto. Este mandamiento añadido tiene más valor. Entonces, si un hombre come, está bien, eso no le va a hacer daño. Lo que hace daño es lo que sale. Eso lo explica después. Dice el 17: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, una enseñanza clara. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera, que entra en el hombre, no le puede contaminar? Hay una realidad. Estamos hablando de una contaminación del alma. No estamos hablando del puro alimento, porque los alimentos en sí, y es lo que estaba enseñando Jesús, ¿verdad? Bueno, sigamos ahora, no vamos a llegar hasta allá, pero los alimentos en sí no le podían contaminar ¿qué? Su corazón, su alma, porque no tenía nada que ver el acto de comer sin lavarse las manos un pan con el acto de expresar y estar pendiente a la vida de otros. Hay una diferencia, y es lo que ellos querían decir. Querían mostrarse, ¿verdad?, superiores a Jesús porque conocían la ley, pero Jesús, ¿verdad?, le demostró que esa ley que ellos querían usar a favor de ellos como escribas y fariseos y en contra de los discípulos de Jesús, era una ley humana. Entonces se los dice, me gusta mucho eso, cuando Jesús le dice: también vosotros así estáis sin entendimiento. Puede ser que algunos también, que estamos siguiendo a Dios fielmente o queremos encontrar a Dios, seamos engañados sinceramente por tradiciones humanas. Nos gusta estar en un lugar, nos acomoda y nos sintamos mejor en un lugar. No importa lo que pase. Jesús salva, Dios es bueno. Aquí hay una realidad. Si usted está sinceramente engañado, usted puede estar sinceramente equivocado, pero eso no le va a hacer bien a su vida. Dese cuenta de algo, sea humilde. Sométase a la enseñanza que Jesús quiere dar. Deje que la palabra le muestre qué puede ser verdad
de Dios que puede ser mandamiento humano. Una lección de humildad a ellos. Dice aquí, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Qué bueno. Me gusta enseñar esto porque cuando lo enseño, van por caminos, nos muestra aquí la Biblia que hay cosas en nuestra vida que van por caminos separados. Se lo estaba diciendo ahí a sus discípulos. Estas personas, ¿verdad? Estaban, tal vez al comer, tenían que darse cuenta que no se lavaban las manos. Pero eso no era importante porque lo que comían iba a tener su efecto natural. Iba a ser echado ¿a dónde? A la letrina. Pero la enseñanza de los escribas y los fariseos le estaban afectando la mente, el corazón y le estaban nublando el camino para la libertad que ofrece Cristo. Y aquí, pues, dice, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Lamentablemente algunos hoy en día siguen enseñando que no puedes comer esto o más cual alimento, porque estos o más cuales alimentos pues no son aptos delante de Dios. Están viviendo todavía en el antiguo pacto. En el nuevo pacto dice aquí la palabra de Dios que Jesús hizo limpio todos los alimentos. Dio una clara enseñanza. Pero hablando del propósito de esta enseñanza, ¿verdad? Lo termina en el 20. Dice aquí, pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Tengamos en cuenta que sale constantemente de nosotros. Aquí hay una realidad y esta es la lección de humildad en la cual tú y yo tenemos que reconocer. Es bueno que podamos leer. Me gusta Proverbio 11:2 que dice, con el orgullo viene lo oprobio y con la humildad la sabiduría. Cualquiera que estaba siguiendo a Jesús, si era sabio, entendía, porque Él siempre dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Parece que es confuso, pero no. Siempre deja decisión nuestra, a nuestro libre albedrío, tomar el camino de la sabiduría. Porque estos escribas y fariseos orgullosos, ¿verdad?, de lo que ellos mismos sentían, no se daban cuenta que estaban estorbando la verdad del Hijo de Dios, una verdad que daría libertad a todos. Y tenemos que razonar, ¿verdad? En Romanos 12:16 dice, vivan en armonía unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Cuando usted vive en comunidad, tiene que mostrarse humilde. Estoy leyendo una nueva versión internacional y estoy leyendo también una Reina Valera de 1960. Tenemos que tener en cuenta cómo Jesús se muestra en nuestra vida. Él se lo estaba diciendo, dice aquí, porque de dentro del corazón, Marcos 7:21, nace de los hombres, dice, salen los pensamientos malos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la sensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mi pregunta aquí sería, ¿y Dios, que quiere también darnos a nosotros una lección de humildad, y al decir, el que tiene oídos para oír, oiga, y esta palabra también llega a nuestros días, cuál es nuestra acción? ¿Qué podemos decidir nosotros? Si también nosotros, ¿verdad?, podemos estar contaminados, porque nuestra mente y nuestro corazón también esté lleno
de malos pensamientos. Esté lleno también de adulterio, fornicación, homicidio, de hurto, avaricia, maldad, engaño, lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dios nos da también en su palabra una lección de humildad. Por eso, vivan en armonía, Romanos 12:16, los unos con los otros. ¿Estamos en armonía los unos con los otros? ¿O somos como los escribas y los fariseos que tenemos, verdad? Y hemos implantado mandamientos de hombres y leyes para regir la vida de otro y sin embargo la nuestra no está así. Anda de manera liberal. O en peor caso, estamos conscientes que lo que estamos enseñando no es la verdad, la verdadera palabra de Dios y, ¿verdad? O sea, no es la verdad expresada en la palabra de Dios y sin embargo estamos como los escribas y los fariseos. Seamos humildes, rindámonos ante la palabra, ya que estamos viviendo los unos en nosotros en comunidad cristiana. No seamos arrogantes. Seamos personas que podamos vivir vidas claras y bendecidas delante de Dios y podamos ser luz para otros. No seamos como los escribas y los fariseos. Aceptemos, ¿verdad?, con claridad la palabra y pues hagamos el cambio delante de nuestro Dios. Reconozcamos que Dios nos llama a vivir en humildad y con esta enseñanza que Él también le muestra más claramente a sus discípulos, podemos entender que muchas personas necesitan luz sobre sus vidas. ¿Qué palabra o qué Dios hay como esto que nos revela lo que puede estar dentro de nuestro corazón y está contaminando nuestra vida? Porque está haciendo de nosotros, ¿verdad?, vidas oscuras, vidas en tinieblas. Nos está llevando por caminos de dureza, por caminos de mal, por caminos de guerra, por caminos donde falta el perdón, donde falta la sinceridad, por caminos de deshonestidad. Dios quiere que seamos humildes ante su palabra, que nos dejemos llevar, que no endurezcamos nuestros corazones. Y aquí la palabra, ¿verdad?, lo muestra dentro, y voy a volverlo a leer por tercera vez. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. No seamos insensatos, no seamos soberbios, no seamos envidiosos, no vivamos en la lascivia, no engañemos a otros, seamos libres de las maldades, seamos libres de la avaricia, seamos libres del hurto, seamos libres, ¿verdad?, de vivir en adulterio. Busquemos a Dios para que de nuestra mente y de nuestro corazón tengamos pensamientos puros y dignos de hombres y mujeres que verdaderamente somos capaces de someternos con humildad y aprendamos esta sencilla lección de vida que Dios quiere darnos cada día. Hoy por medio de la palabra, aquí, pero también de muchas maneras cuando usted estudia la palabra y busca las claras verdades que nos ayuden a vivir una vida sin contaminación, pero que también podamos ayudar a otros y no contaminarlos con nuestra mente y nuestros corazones. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos asista de una manera clara y veraz y que podamos tener en esta semana la paz que Cristo nos quiere dar. Pero recuerda esto, siempre la palabra de Dios va, cuando llega a tu vida, va a querer habitar en ti para que vivas
en humildad, primero ante Dios también y en bondad para con los demás hombres. El Señor nos asista. Feliz semana a todos y que su palabra nunca nos endurezca, sino que nos ayude, nos eleve, nos fortalezca y nos dignifique para que seamos hombres y mujeres dignos, embajadores de Cristo. El Señor nos guarda todo. Recuerda, Cristo te ama, yo también en su nombre. Bendita sea su palabra.